una pausa comercial para continuar con actualidad y política aquí, conversando diversos temas de contingencia, el nombre lo dice, también de actualidad y todo lo que hemos vivido durante los últimos días, durante las últimas semanas. Preste mucha atención porque tenemos a una de las autoridades más importantes precisamente en esta crisis sanitaria, en esta pandemia de COVID-19 de coronavirus, la que ha estado en primera línea junto a los funcionarios, ¿cierto?, junto a los servidores públicos y también las autoridades y también las organizaciones sociales como juntas de vecinos, bomberos, etcétera. Me refiero a la Seremi de Salud, Scarlett Moll, quien está junto a nosotros. Scarlett, ¿cómo está? Bienvenida y muchas gracias por darte el tiempo, digamos, de venir a conversar con nosotros de diversos temas y sobre todo de las dudas que tiene, ¿cierto?, la ciudadanía con respecto a esta crisis, que donde estamos todos aprendiendo. Hola Claudita, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder buscar todas las posibilidades habidas por haber para entregar información a la comunidad, que claramente en periodos como ahora es cuando más dudas tenemos y cuando más incertidumbre nos genera el escenario que está pasando, no solo en la región, sino que también en el país. En todo el país y en todo el mundo también. Así es. ¿Cómo ha sido un poco, cuéntame, esta coordinación? Ustedes, bueno, desde el día 1, menos 1 y tanto, ¿cierto?, que han estado, digamos, en primera línea, lo decíamos, los funcionarios de salud. Obviamente hemos llegado al pic donde no han dado abasto. ¿Cómo lo han hecho para organizarse y para poder de cierta forma controlar, ¿cierto?, el aumento de contagios que, recordemos, en la comuna de Osorno fue uno de los más incrementados, por así decirlo? Bueno, claramente que aquí este es un trabajo que es de coordinación, no solo de lo que es la Seremi, sino que de todo el estamento de salud de la región. Aquí gran despliegue. Así es, aquí ha habido una coordinación con los servicios de salud, los 3 servicios de salud de la región. Estamos hablando del Servicio de Salud Osorno, Reloncaví y Chiloé. Estamos hablando también de coordinación con el gobierno regional, con la intendencia, con otros carteras. Hemos hecho un trabajo no menor con obras públicas, con economía, en fin. Esto ha sido un tema que yo creo que nos ha puesto un gran desafío. Ha habido un tema de coordinación, pero yo siempre destaco lo mismo. Yo creo que los funcionarios de salud tienen una característica especial, que es el servicio público. Y siempre voy a estar eternamente agradecida, lo reconozco cada vez que me lo consultan. Cuando uno elige una carrera de salud, yo creo que parte de la característica que tienen las personas que trabajan en salud es eso, esa entrega permanente, ese compromiso. La mayoría de las veces los funcionarios obviamente se cansan, pero siempre están intentando aportar, intentando entregar incluso más de lo que a veces la capacidad les da. Así que yo creo que esto ha sido un compromiso, primero que todo, con la comunidad, con el rol que salud ejerce, y segundo, con un tema tan relevante, porque hoy día yo creo que ya lo sabemos, las cifras lo dicen, hace más de 100 años que no teníamos un escenario tan adverso desde el punto de vista de una pandemia de estas características que azota a nivel mundial. Y eso no nos deja, por supuesto, nos afecta a todos. Y no los deja ajenos ustedes tampoco. Así es, y ahí también quiero apuntar, Seremi, con respecto al resguardo que han tenido precisamente ustedes, los funcionarios públicos, sobre todo los funcionarios que están en primerísima línea, que son en este caso los funcionarios que trabajan en el sistema de salud. ¿Cómo ha sido el resguardo? ¿Cuántos funcionarios hemos tenido contagiados, en recuperación? ¿Tienes alguna cifra? Bueno, sí, tengo datos acá, pero acá lo primero que ha sido que la instrucción tanto que ha bajado del Ministerio de Salud, de Presidencia, en fin, ha sido cumplimiento de los protocolos y siempre tener los elementos de protección personal para poder disponer de ello y que los funcionarios tengan la posibilidad de protegernos. Aquí este es un trabajo doble, porque es personas cuidando personas. Y eso implica también rigurosidad en el cumplimiento de los protocolos. Nosotros en forma permanente se está haciendo la capacitación, el refuerzo a todos los equipos de las medidas de prevención de contagio, de los protocolos internos, desinfecciones de los lugares y manejo, en el caso de la atención directa a paciente, como pasa en redes asistenciales, el uso permanente, ¿no es cierto?, del elemento de protección personal y la capacitación, vuelvo a insistir, permanente de todas las medidas de prevención, las medidas de prevención estándar que existen a la hora de cualquier enfermedad infectocontagiosa, y en este caso esta enfermedad que hoy día nos tiene trabajando, el COVID-19. Pero eso ha generado, por supuesto, un trabajo no menor. Aquí yo tengo cifras que tienen que ver con los casos de profesionales. Nosotros estamos en una vigilancia permanente de cuántos son los profesionales que se encuentran en contagio,
cuál es el seguimiento. Hoy día desde el punto de vista de la distribución de casos, nosotros tenemos la mayor cantidad de casos acá en Osorno. Te voy a aportar ahí en unos segundos, porque hasta hace unas semanas atrás nosotros teníamos 46 personas, 46 profesionales de la salud en la región de Los Lagos con contagio. Hay seguimiento. O sea, en cuarentena, digamos. Claro, o sea, con ¿alguno grave? Gracias a Dios no, teníamos un caso un poquito más complicado en la provincia de Osorno, ha habido un seguimiento permanente, pero yo creo que dentro de toda la cantidad de casos, estamos hablando que llevamos más de 600 casos, 650 casos. Bueno, Seremi, estamos con la Seremi de Salud, ¿cierto? Scarlett Moll. Seremi, bueno, quiero apuntar un poco a la respuesta que me daba hace pocos segundos, el resguardo que tienen precisamente ustedes, los funcionarios públicos, los funcionarios que están en primerísima línea, me refiero a los que tienen que trabajar día a día, ¿cierto?, con personas que están contagiadas con el coronavirus y como otras enfermedades también. ¿Cuál es el resguardo que tienen ustedes y cómo se cuidan? Porque además me imagino, si hay personas contagiadas, también necesitan cubrir esos espacios. Así es, pues bueno, existen hoy día protocolos vigentes que tienen que ver con las medidas de prevención estándar de contagio, tanto en redes asistenciales como en lo que es salud pública. Aquí hay un tema de capacitación permanente en todo lo que es la utilización de los elementos de protección personal, las medidas de prevención, de relación, por ejemplo, la atención a pacientes o de la atención, por ejemplo, en los casos de los controles sanitarios. Y todo eso es una vigilancia permanente de cómo nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Debemos ser los primeros que aplicamos los protocolos y en ese aspecto las instrucciones que han salido del día 1 del Ministerio tienen que ver con tener la disponibilidad de los elementos de protección y eso ha sido en forma permanente, un abastecimiento para ello, estar permanentemente capacitando y por supuesto que aquí tiene que ver también con la experticia que van levantando cada uno de los equipos. Nosotros tenemos, como digo yo en salud, experiencia en el manejo de enfermedades, pero esto como tú dices, ha puesto también en otro tipo de desafío que tiene que ver con que cuando un paciente se activa un protocolo de un funcionario, este funcionario es como cualquier caso, se tiene que ir a cuarentena, hay evaluación de los contactos estrechos y por supuesto tiene que haber una trazabilidad también. Una trazabilidad, una investigación epidemiológica y con eso también la reposición y en esto nos ha sido una mayor demanda, pero la alerta sanitaria nos ha permitido incorporar también mayor refuerzos de recursos humanos que permitan dar una continuidad, en todo caso, a la atención y a los diferentes controles. Ese ha sido el objetivo primordial de las facultades extraordinarias que entrega la alerta sanitaria que fue decretada a principios de año por, en este caso, el Ministerio de Salud y con el Fondo de Aprobación del Presidente de la República para poder contar con todos estos recursos extras que han demandado poder continuar con el desarrollo del ataque a esta pandemia. ¿Qué pasó ahí? Porque el coronavirus lo estamos escuchando desde hace harto tiempo, ¿cierto? En China, claro, si bien nosotros estábamos en Chile, lo veíamos un poco lejos, pero me imagino que las autoridades de salud estaban bien pendientes respecto de esta situación. Se nos escapó un poco de las manos, se les escapó un poco de las manos a los profesionales, en el fondo. Pensábamos que íbamos a llegar a esto, a este pic, ¿qué pasó? Porque quizás si hubiésemos puesto una barrera sanitaria, digamos, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando llegó el caso 1 en Chile, ¿hubiese sido el escenario distinto o no? A ver, yo creo que desde el punto de vista de todo el desafío y toda la preparación, creo que el Ministerio sí se antepuso a muchos temas. Sí, no nos olvidemos que las alertas se levantaron ya a principio de año, los recursos que se destinaron, la preparación, las simulaciones que se hicieron en todos los diferentes establecimientos de salud, pensando en la posible llegada a un caso. No nos olvidemos que en el país los casos se comenzaron los primeros días de marzo, algo similar pasó acá en la región con el 5 de marzo, y de ahí comenzó esta maratón. Y yo creo que lo que más ha pasado con esta pandemia y que ha sido el esfuerzo extra es que es una infección que no se conocía. Por lo tanto, este comportamiento incierto genera mucho dinamismo a la hora de ir planificando estrategias. Y además quizás tampoco se pensaba el actuar que iba a tener la comunidad, la ciudadanía. Hay muchos que son muy irresponsables por lo demás. O sea, por ejemplo, la fiesta que se hizo en Maipú, en Santiago, 400 personas, entre otras cosas. Bueno, cuando uno lee y ve bibliografía de diferentes realidades de lo que ha pasado en muchos países, hay un factor común que se repite y es que en aquellas sociedades donde son más disciplinadas se ha visto mejores
respuesta desde el punto de vista de la rigurosidad con que se atacan, o sea, con que se acatan, las medidas dispuestas por las autoridades. Y eso es un trabajo que hemos estado haciendo permanentemente, que para nosotros es comunicación de riesgo, es decir, cómo llegamos con el mensaje certero a la comunidad para que entienda que hay mucho en este combate de la pandemia, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con incorporar hábitos diarios a nuestra familia, a nuestro diario vivir, como digo yo, que quizás no lo teníamos incorporado. Hoy día este tema de juntarnos, nosotros somos un país del abrazo, exactamente, entonces, claro. Y eso ha jugado muy en contra, porque yo creo que lo que más le ha cortado a la gente entender que necesitamos el distanciamiento, que necesitamos protegernos, que no podemos juntarnos por todo ahora, en este minuto, como decía yo, ya vendrán los tiempos de los cumpleaños, de las fiestas. Hoy día no, hoy día es tiempo de guardarnos, de hacer un aislamiento social voluntario, que no llegar solo a que tenga que ser un aislamiento por una indicación restrictiva, porque esas son las medidas más importantes que nos previenen. Esta es una infección que se contagia a través de las gotitas, a través de la secreción que emitimos en la saliva, al estornudar, ¿no es cierto? Por lo tanto, y estas gotas no quedan volando en el aire, estas gotas se desplazan cuando uno al conversar o al toser las emite y después empiezan a caer. Por lo tanto, son las superficies las que hay que mantener limpia, la distancia, 1,5 metros, ideal 2 metros si es que podemos, si no mínimo 1 metro, 1,5 metros, lavado de manos permanente, porque yo toco superficies, toco cosas y quedo en el fondo con el contacto que pudiera hacer. ¿Es bueno? Alcohol gel, por supuesto, si no tengo la posibilidad de lavarme las manos, que es lo más económico, alcohol gel, y uso de mascarillas. Si voy a ir a un lugar, por ejemplo, todavía vemos personas que salen en familia a comprar, en familias. Hoy día no es época, hoy día es un riesgo estar en las aglomeraciones. Y yo creo que lo que más nos ha costado es esta cultura que tenemos como sociedad. Este cambio de hábito que que va a perdurar, yo creo que muchos meses Todavía más. Tenemos más meses que tenemos que trabajar. Y lo que es más, que lo hemos repetido también, esta es una medida de prevención que nos ayuda para todas las enfermedades respiratorias que tienen esta vía de contagio. Por lo tanto, aquí, si logramos llegar en forma certera y con una comunicación directa de riesgo a las personas para que incorporen estas medidas de prevención en su diario vivir, no solo vamos a poder atacar el COVID, también vamos a poder atacar influenza, otro tipo de enfermedades respiratorias que nos causan muchos problemas cada invierno. Así es, hay que insistir en eso. Seremi, quiero llevarle a un tema que ha sido un verdadero dolor de cabeza para muchos osorninos o personas que entran y salen de la ciudad. Me refiero al cordón sanitario, ¿cierto? A los puntos de control que hay en el cordón sanitario. Al principio hubo 3, ¿cierto? Después se aumentó a 8. ¿Cómo deliberaron, por así decirlo, el límite del cordón sanitario? Hace pocos días conversábamos con la presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos Rurales de Osorno. Entonces decía que ellos que habían exigido en reiteradas ocasiones que el cordón sanitario sea el límite de la comuna, pero no fue así, incluso fue un poco antes. Entonces ellos tenían problemas, unos que vivían al frente de la Universidad de los Lagos, no podían pasar, se demoraban horas y horas. Estamos claros que estamos todos aprendiendo de esto, ¿cierto? Y también lo conversaba con Carabineros y hay muchos que digamos tuvieron que ir arreglando muchas cosas sobre la marcha, pero ahí me gustaría que nos comente usted el tema de cuál fue el criterio que se utilizó para poner este cordón sanitario que ha causado varios problemas para la ciudadanía. Por supuesto, nosotros lo tenemos claro. Yo creo que debemos partir del inicio. El cordón sanitario se gestó junto a una medida tan restrictiva como una cuarentena, que tenía como base epidemiológica dónde estaba la mayor densidad de casos. Cuando uno implementa una medida restrictiva, ya sea una cuarentena, un cordón, lo que se busca es o contener un brote o evitar que las zonas contiguas generen un brote en un área que pudiera ser de alto riesgo por la densidad poblacional. ¿Qué nos pasó en Osorno? Nosotros, no sé si se recuerdan, nosotros tuvimos una serie de eventos que para nosotros son clúster, conglomerados de casos asociados a un evento donde fue gran asistencia de personas,
por lo tanto había un riesgo muy real de que 50, 60 casos se transformaran en 200, 400, 500, y sabemos que un porcentaje de ellos requiere sociales más que todo. Exactamente, y tuvimos unos eventos de origen religioso. Y también en algunos conglomerados de casos asociados también a instituciones específicas, donde hubo, por ejemplo, en Policía de Investigaciones toda un área completa que se tuvo que ir de cuarentena, tuvimos también temas en Carabineros, en fin. Eso se empezó a dar. Entonces, ¿cuál fue el objetivo sanitario? El objetivo sanitario fue decir, ojo, tenemos una comuna de alta densidad poblacional como es Osorno, que si se nos contagia, estamos hablando de 180.000 personas, si se nos contagia la mitad de eso, que es un riesgo real por la gran transmisibilidad que tiene esta enfermedad es altamente contagiosa, tiene mucha facilidad de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a generar? Íbamos a generar una respuesta, íbamos a generar una atención absoluta en toda la red de salud, no solo en la red de Osorno. Entonces, ¿qué es lo que se indica a través de los niveles técnicos? Todo, acordonar la zona urbana, porque esa es la zona de riesgo desde el punto de vista de que los casos se nos descontrolaran. Obviamente que la realidad de nuestra comuna, de nuestra provincia, es totalmente diferente si nos vamos para el norte. En el norte, acordonar una comuna o una zona urbana es súper fácil porque no existe tanta ruralidad. Las características, mientras más al sur, son mayor ruralidad versus los centros o los centros urbanos. Por la misma razón, lo que se decidió fue eso, fue cómo protegemos, en este caso, la potencialidad mayor de un brote que tuviera un efectos tales en la red asistencial que nos pudiera generar un colapso absoluto de la red. Esa fue la definición, y junto a una cuarentena. Cuando se levantó la cuarentena, que duró un mes. Que duró casi un mes, exactamente 4 semanas. Sí. Cuando se levantó la cuarentena, una de las grandes riesgos que existía, porque ya lo estábamos viendo en el comportamiento de la comunidad, era que se desbandara todo el mundo saliendo. ¿Ya? Y si bien nosotros logramos un control en la velocidad de la incidencia, es decir, la velocidad que empezaban a aparecer nuevos casos, sí teníamos permanentemente nuevos casos en Osorno. Y la vigilancia demostraba que eso iba a ir pasando porque había contacto estrecho del COVID positivo, vigilancia del otro contacto, y ellos todavía no hacían una enfermedad sintomática, pero estaban en espera o vigilancia. Por lo tanto, esos eran unos potenciales casos positivos, y todo eso también hacía presagiar que el comportamiento de la comunidad, después de haber estado en cuarentena, hubiese sido una explosión de movimiento, y con eso también una explosión de los casos en las comunas aledañas, de moverme a todos lados, porque obviamente que estas son medidas que afectan el diario vivir. Estamos claros, y yo quizás voy a aprovechar este minuto para enviarle un mensaje a la comunidad de agradecimiento. Han sido días muy complejos, porque aquí muchas personas hemos visto impactada nuestra calidad de vida, incluso el diario vivir, el cómo nos podemos desplazar, y eso genera mucha incomodidad, asociado ya al tema de un estrés estamos en permanente por la realidad, por supuesto, por la realidad, el toque de queda, el miedo, los que tenemos adultos mayores en la familia, que no se nos vaya a enfermar. Este es un tema que es una tensión permanente a nuestra salud mental, y si a eso le sumamos estas condiciones de restricciones, por supuesto que es muy complejo. Y que además muchas personas tampoco pueden salir a trabajar si no trabajan, no perciben sueldo. Por ejemplo, que viven del diario ingreso, de lo que generan día por día, y un poco el tema de la cuarentena también afectó a muchas personas que viven del ingreso que perciben diario. Comerciantes, gastronómicos, por ejemplo, hasta peluquerías, en fin, hasta nuestros amigos que lavan los vehículos en el centro de la ciudad, que reciben el diario retorno por lavar un auto, a todo el mundo, y mucha gente que está muy afectada, hasta el día de hoy. Y bajo ese punto de vista, esa es la razón. Después, cuando se levantó la cuarentena, obviamente que empezó a aumentar mucho más el flujo de las personas que ya no tenían restricción de quedarse en su hogar, y que sí tienen, porque también Osorno, no nos podemos olvidar que Osorno, dentro de la realidad sociológica, es una ciudad, relativamente ciudad dormitorio. Hay mucha gente que se mueve para trabajar en los entornos o en comunas cercanas. Y eso también nos hizo plantearnos a que estos 3 controles, por decirlo así, que estaban autorizados para el movimiento de vehículos, lo replanteáramos y viéramos cómo dábamos más alternativas de movernos,
exigiendo un tremendo, por decirlo así, una tremenda planificación desde el punto de vista del recurso humano, de los controles. Aquí había un trabajo enorme que también yo debo agradecer de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile. Ellos tienen miembros que incansablemente nos están ayudando a los controles, a vigilar las cuarentenas. En fin, ellos también han hecho un trabajo enorme. Y lo que se trató de buscar fue el equilibrio, el punto de equilibrio entre dar la posibilidad del desplazamiento bajo el instructivo que hoy día rige, ¿no es cierto? Sí. Es decir, con funciones para gente que tiene funciones esenciales y que puede pasar, y también abrir otras alternativas que disminuyeran, por ejemplo, las horas y horas y horas de espera. También se movió un poco el cordón de Cañal Bajo, que hemos tenido complicaciones, porque hay gente que todavía busca las formas de evadir los controles. Entonces estamos permanentemente evaluando eso, pero ¿para qué? Para que la pobre, por ejemplo, comunidad que está cerca de la Universidad de los Lagos no se viera tan perjudicada si también forma parte del eje urbano. Y así, aquí el único objetivo ha sido poder contener el avance de la cantidad de casos en las comunas más pequeñas, en las comunas aledañas, y también que Osorno pudiera restablecer un equilibrio dentro de la velocidad de casos, que es lo que estamos logrando. Yo en eso soy bastante cauta. Siempre cuando me preguntan, ¿vamos mejor? Yo le digo, hemos ido logrando los objetivos que nos vamos planteando, pero estos objetivos son cortoplacistas, es decir, nosotros nos vamos estableciendo estrategias, las medimos cada 15 días y vamos viendo cómo avanzamos. Pero tenemos que tener claro que nosotros estamos en pleno desarrollo de la pandemia y estos escenarios pueden variar. Seremi, no me cabe duda, bueno, lo hemos visto, hemos sido testigos, ¿cierto?, del sacrificio, del esfuerzo que han realizado tanto el sector público, privado, la comunidad, las organizaciones sociales, ¿cierto?, con respecto a este tema. Y me gustaría saber de qué manera ustedes como servicio, digamos, como Seremi de Salud, como Ministerio de Salud, que están en primerísima línea en esta pandemia, de qué manera se han coordinado con los distintos servicios que han tenido uno u otro problema. Por ejemplo, me refiero a educación, Ministerio de Obras Públicas, Economía. ¿De qué manera han conversado ustedes, han dialogado, han analizado el poder equilibrar precisamente la salud, que es lo primordial primero que todo, pero versus, por ejemplo, el desarrollo económico, que al tener el cordón sanitario, ¿cierto?, muchas personas vieron afectados precisamente su bolsillo. Sabemos que esta zona es netamente agrícola, lechera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera ahí han sobrellevado las distintas problemáticas, tanto en educación y principalmente en economía, que hay muchas personas que han visto muy afectado su bolsillo? Bueno, claramente para nadie es un secreto que esta pandemia, dentro de los grandes impactos y estragos que está generando, es la segunda pandemia que llamamos nosotros, que es la pandemia social, económica. Ahora, nosotros estamos trabajando con mucho esfuerzo. Nosotros hacemos un comité operativo de emergencia regional todos los días. No hemos parado desde que inició la pandemia, todas las mañanas, sábado, domingo, lunes, festivo, no hemos parado. Donde hay representantes de todas las carteras, obras públicas, economía, energía, agricultura, Secretaría General de Gobierno, en fin. Además de los organismos técnicos, ONEMI, para poder ir levantando toda la realidad de lo que va pasando desde el punto de vista de las necesidades de la población y también desde el punto de vista de resguardar el cumplimiento de las medidas de prevención para evitar, vuelvo a insistir, los brotes, que son nuestra gran preocupación. Desde ese punto de vista también se ha establecido, la Intendencia ha establecido mesas de coordinaciones, como la mesa COVID regional, que incluye no solo a los gremios de salud, sino que también representantes de la academia, representantes de municipios, y hemos estado permanentemente. De hecho, yo hace poquito tuve una reunión con alcaldes, en fin, siempre estamos permanentemente tratando de coordinar lo que más podamos, porque aquí las necesidades han ido variando y cada vez los escenarios son más complejos. Si lo comparamos hace 2 meses atrás con el inicio de la pandemia, donde nuestro foco número 1 era la salud, ¿no es cierto?, e implementar toda la estrategia, hoy día tenemos más focos. Tenemos foco de, por ejemplo, lo social, personas que ya han perdido el trabajo. Educacional también. Educacional, niños sin ir al colegio, cómo lo hacemos con, por ejemplo, los jardines infantiles, de las personas que trabajan y requieren reingresar a trabajar, pero tienen que ver cómo lo hacen con sus niños. Es decir, cada vez el escenario se ha ido complejizando porque hay más variables que se suman
a la variable única que es proteger la salud de las personas. Y en ese aspecto, bueno, nosotros seguimos, vuelvo a insistir, en coordinaciones permanentes con los otros ministerios. Aquí tratamos siempre de equilibrar estos puntos, como digo yo, buscar el equilibrio, porque hay normativas que tenemos que cumplir. Y sabemos que hoy día hay temas que van a tener consecuencias y que tienen que ver, vuelvo a insistir, con lo económico y lo social, y nuestro trabajo es tratar de que eso sea lo mínimo, de evitar un impacto lo menos posible, pero sabiendo que la prioridad la tiene la salud. Porque hoy día hay tema no menor con respecto al control de los fallecidos, al control de cómo se fortalece la red asistencial. Y ese es este juego permanente que tenemos. Lograr un punto de equilibrio. Exacto, pero la verdad es que había un trabajo enorme. Yo también agradezco a los colegas, no quiero, como digo yo, no quiero dejar a ni una afuera, pero el colega del Ceremi de Economía ha hecho un tremendo trabajo, el Ceremi de Agricultura ayudando también a levantar todos los requerimientos y las necesidades del entorno, el Ceremi de Obras Públicas, no podríamos hacer todo el tema de los cortes, controles, si es que él no estuviera coordinando todo esto, esto ha sido cuando la comunidad ve un resultado, ha tenido mucho trabajo coordinado por detrás. Y si esto lo llevamos a que lo hacemos en toda la región, porque la realidad de Osorno es una, lo que tenemos en el cordón de Chiloé es otra, los controles y aduanas en Palena es otra, en fin. La provincia de Yanquihue también. Claro, la provincia de Yanquihue con sus diferentes realidades, va de la costa hasta la zona lacustre y como en el fondo, y también con escenarios que nos tienen ahí trabajando como estas alertas tempranas, el clima, los cambios meteorológicos, ahora hace poco lo que pasó en Palena, en fin, esto es una articulación permanente. A eso también la quería llevar, Ceremi. Bueno, estamos en otoño, se viene el invierno, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí con el coronavirus? ¿Podemos tener más riesgos con el invierno, tomando en cuenta que hay mayores enfermedades, ya sea respiratorias, tomando en cuenta también que, por ejemplo, la comuna de Osorno es una de las más contaminadas, ¿cierto?, de la región, por no decir la más contaminada? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se nos viene o cómo se vislumbra el escenario en época de invierno? Bueno, claramente cuando uno ve el comportamiento de COVID-19 en otros países que les ha tocado, entre comillas, les ha favorecido que el cambio de estaciones hacia hasta una estación de mejores condiciones climatológicas, nosotros sabemos que hay un riesgo mayor, por lo mismo el Ministerio aceleró y puso un énfasis potente en lo que fue la campaña, lo que ha sido la campaña de vacunación contra la influenza. No nos olvidemos que la región hemos sobrepasado el 94% de cobertura del grupo objetivo. Nunca antes habíamos tenido una campaña tan exitosa y en tan corto tiempo, porque ya el 90% lo teníamos cumplido a inicio de mayo. Y eso también ha sido dentro de las medidas a aplicar, porque sabemos que el invierno genera un aumento de circulación de otro agente que causan enfermedades respiratorias. Si eso lo sumamos con los riesgos y lo sumamos, como tú bien dices, a temas tan complejos como la contaminación, hay estudios ya, publicaciones donde mencionan que la contaminación ambiental a través del material particulado aumenta los riesgos de las complicaciones en pacientes que han contraído COVID-19. Por lo tanto, también estamos en paralelo con medio ambiente, trabajando. ¿Y el que tiene COVID se puede volver a contagiar? Hasta ahora nosotros no hemos tenido referencias, por lo menos acá en la región. En Santiago tengo entendido que hay casos muy puntuales, lo que más es lo que ha pasado en otros países. Por lo tanto, hoy día no hay evidencia de que eso suceda, y eso es algo muy bueno, porque podría estar indicando de que existe una inmunidad posterior a la enfermedad que nos da una protección. Y un poco para allá va este tema de lo que se busca en epidemiología cuando uno sabe que va a haber casos contagiados y que la población se va a terminar contagiando. Que todos en algún momento tengamos el coronavirus, pero de una manera, digamos, se genera una inmunidad en rebaño, que se llama, que es lo que se hace con las vacunaciones. Cuando uno hace una campaña de una vacunación, uno busca ese efecto, que haya más población inmunizada, ¿no es cierto?, con defensa para la enfermedad, y con eso se eviten brotes masivos, que son los que ponen realmente en riesgo el tema de salud pública. Ahora, desde ese punto de vista, claramente que el tema de la contaminación ambiental es un tema que preocupa. Sabemos que la contaminación ambiental tiene dos efectos agudos. Estamos hablando de exacerbación de
de las infecciones respiratorias, ¿no es cierto?, sobre todo en pacientes de mayor riesgo, embarazadas, adultos mayores, pero también sabemos que tiene efectos a largo plazo. Y es eso lo que nos tiene trabajando. Sabemos que no solo los adultos mayores se ven afectados, los enfermos crónicos, las personas de mediana edad que han estado expuestas muchos años, se ha visto un aumento en patología de accidentes cerebrovasculares, temas asociados también a patologías cardiológicas. Por lo tanto, hay evidencia que una exposición permanente a material particulado, en este caso el MP2.5, genera un trastorno acumulativo y por supuesto daño. Y hoy día eso va a ser un factor extra al riesgo de la exposición del COVID. Entonces, por lo mismo que hoy día más que nunca es la recomendación del aislamiento social preventivo, es decir, si tenemos que trabajar, salimos a hacer nuestro trabajo, nos volvemos, pero evitar todavía seguimos, es muy difícil, yo lo entiendo, porque cuando las personas tienen el hábito del deporte, estar encerrados sin poder hacer deporte es complejo, pero hoy día es un riesgo salir a trotar cuando tenemos episodios de emergencia o preemergencia, hoy día es un riesgo exponernos a eso, y un poco para allá también va este tema de la educación permanente y las fiscalizaciones que tenemos que seguir haciendo. Seremi, bueno, ya para finalizar me gustaría entregar una recomendación paso a paso, digamos, desde que si yo soy sospechoso o sé de alguien que es sospechoso, cómo puedo hacer, dónde tengo que ir, cómo tengo qué es lo que tengo que hacer primero que todo, como para un poco prevenir, digamos, el contagio a otras personas. Bueno, nosotros tenemos una vigilancia permanente de los casos confirmados y toda su red de contacto. Por lo tanto, si yo me entero o me informo que una persona estuvo conmigo en contacto estrecho, ¿qué es contacto estrecho? Haber estado, por ejemplo, sin mascarilla, conversando más de 15, 20 minutos, haber viajado en un vehículo más de 2 horas, aunque sea con una mascarilla, pero más de 2 horas con una persona COVID positivo. Obviamente cuando... Como lo que pasó con el senador Quintero, por ejemplo, con el avión. Por ejemplo, obviamente mi familia, porque lo más probable es que yo duerma con mi pareja, ¿no es cierto?, con mi marido o mi esposo, y eso también es riesgo, mis hijos, eso ya son contactos estrechos porque se comparte. Yo tengo que acercarme a un centro asistencial y mencionar consultorio, hospital, cualquier cosa. Centro asistencial, idealmente de atención primaria. ¿Hay algún número de teléfono? Sí, los tengo, se los vamos a entregar para que ustedes nos ayuden, pero aquí lo importante es acercarnos a un centro asistencial e informar este nexo con un caso positivo. Ahí, cuando nosotros ya nos enteramos o nos damos cuenta que podemos ser un caso sospechoso, inmediatamente incorporar en nuestra casa una cuarentena. ¿A quién me refiero con eso? En el hogar. Idealmente dormir en un dormitorio solos, evitar compartir los vasos, los cubiertos, lavar mi loza con agua caliente, el agua caliente es ideal. Entonces, ojalá baño igual, ocupar el baño. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen los recursos, que viven hacinadas, por ejemplo? Bueno, esa es la dificultad que tenemos hoy día, y que cuando las condiciones de un caso que ya son confirmadas o se determina que es un caso estrecho, no puede hacer una cuarentena, el servicio de salud a través de la red asistencial lo traslada a una residencia sanitaria. Ese ha sido el objetivo de las residencias sanitarias, para poder asegurar un cumplimiento de cuarentena sin poner en riesgo a las otras familias. Y por supuesto, si tenemos una casa con un solo baño, por ejemplo, donde no podemos dejar un baño definitivo, que es la realidad de muchos. Que es la realidad de muchos, la persona que tiene el contagio ocupa el baño, pero después hay que hacer un aseo terminal. Y en ese aseo, o una limpieza un poquito más profunda, cloro, con mascarilla, con cloro. El cloro es excelente, cloro diluido, pues es más o menos una cucharada sopera en un litro de agua, ya con esa disolución estamos impecables, y para limpiar superficie, y el resto es el aseo permanente con guantes, por supuesto, con mascarilla, y siempre la persona que está dentro del hogar aislada tiene que usar mascarilla, y la relación que yo tengo con esa persona tiene que ser con protección. La mascarilla ideal si uso lentes o etcétera, porque es por la mucosa de ocular o la nasofaringea o nasobucal, es donde yo me puedo contagiar. Por lo tanto, la mascarilla es imprescindible a la hora de evitar contagio, y el lavado de manos o alcohol gel. Esas son las medidas. Y si estoy en espera, me hicieron un examen de PCR y no me han dado el resultado, tengo que guardar cuarentena, tengo que evitar... 14 días. No, hasta que, antes de que me den el resultado, cuando estoy esperando el resultado, hasta que me den el resultado. Si soy positivo, tengo que cumplir 14 días. Pero si soy negativo, puedo volver al retorno. ¿Cuánto más o menos se demora en incubar el virus? Nosotros siempre la indicación es, si yo estuve en contacto con la persona COVID positivo, tengo que esperar entre 5 a 7 días para hacerme el PCR,
porque se ha visto que hay falsos negativos en periodos más cortos. Puedo incluso tener un virus no detectable, un PCR no detectable en los primeros días. Por lo tanto, nosotros la indicación es entre los 5 o 7 días post exposición se hace el examen. Y si el examen sale positivo, empezamos la vigilancia epidemiológica desde el día que salió positivo, 48 horas antes hasta 14 días después. Y ahí la cuarentena en los 14 días, obviamente tengo que evitar. Hoy día, por ejemplo, si tengo un adulto mayor en la familia, esas son las personas que tengo que proteger, tengo que evitar ir a visitar. Yo tengo a mis padres lejos, no he ido... Para el Día de la Madre fue a ver a mi mamá con mascarilla, ella sufría porque yo no la quería ni abrazar, pero en realidad esos son los grupos de riesgo a los cuales tenemos que proteger y en los hogares o en las visitas permanentemente. Seremi, sin duda es una conversación que da para mucho más, así que la dejo cordialmente invitada. Ahí vamos a hablar más ratito para que agendemos una nueva entrevista, pero no nos tenemos que ir, así que por supuesto, le agradezco. Nos quedaron muchos temas pendientes, pero esperemos que por último hayamos un poco dilucidado, ¿cierto?, las problemáticas principales de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, una entrevista que sin duda da para mucho más, así que dentro de las próximas semanas la vamos a tener de nuevo a la Seremi de Salud, Scarlett Moll, que nos entregó una serie de recomendaciones y también respuestas a muchas dudas que usted en su casa las debe tener producto de esta pandemia, de esta crisis del coronavirus. Nosotros nos despedimos, que tengan una linda semana, hasta pronto.